Ignacio, muchísimas gracias también por la presentación que acabas de dar y venir, y más teniendo un orador de su calibre aquí. Es, bueno, todo un privilegio. Pregunta, eh, acaba de dar un panel de bioética. ¿Por qué cree que se ha hecho tan popular este discurso de acelerar? Bueno, Raquel, muchas gracias por la invitación. Yo creo que, digamos, el proceso de aceleramiento o descentralización de la ciencia es un clima época, ¿no? Y yo creo que está más que bien en la medida en que todos estos proyectos de aceleración sirvan para un buen vivir, ¿no? Como decimos nosotros en Latinoamérica, el summa causa, el buen vivir, creo que debe ser el punto del horizonte. Y si todo lo que es descentralización sirve para desburocratizar, para achicar tiempos, para mejorar el acceso, creo que allí la bioética y el derecho, y básicamente los derechos humanos, van a acompañar claramente este proceso, porque si la aceleración tiene que ver con promover el acceso y con desarrollar un derecho humano del cual hablábamos aquí, que es poco conocido, que es el derecho a la ciencia, bueno, en buena hora. ¿Cree que se puede descentralizar la ética? Yo creo que sí. La ética es universal, digamos, es decir, hay principios comunes que deben aplicar a cualquier proyecto de desaceleración. Lo que hay que evitar que esto signifique, digamos, un dique a la expansión o a la aceleración o a la puesta en marcha de cualquier proceso de producción de conocimiento. Yo creo que la ética tiene que acompañar, tiene que sostener, pero yo creo que la ciencia sin ética pierde la brújula de alguna forma también, ¿no? He investigado un poquito sobre usted y bueno, vi algunas de sus charlas también y vi que usted estuvo en todo lo que fue el, el- la- el movimiento de la ética, sobre todo con fármacos, en los años puede ser 80-90, con el VIH aquí en Argentina. ¿Cómo fue este proceso y qué similitudes podría encontrar ahora con este panorama de, en algunos sitios de ciencia descentralizada que nos encontramos, que los límites éticos a lo mejor no están tan bien dibujados? Bueno, en aquellos momentos, en los 80, cuando el SIDA era una enfermedad fatalmente fatal, claramente el llamado a la ciencia y la militancia, especialmente de grupos que estaban muy discriminados, como grupos LGTBI, fueron, digamos, un poco al avance, ¿no? Promoviendo también que se desarrollen estudios clínicos para que permitieron después tener lo que hoy denominamos terapias de alta eficacia, ¿no? Que permiten ya plantear al VIH como una infección controlable y ya dejó de ser fatal. Pero los puntos en contacto creo que son similares, es decir, la necesidad de que más allá de la urgencia, ¿no? Del desarrollo tecnológico, ese desarrollo tenga que estar acompañado de algunos lineamientos morales, ¿no? Como hablábamos hoy, como se habló en estas jornadas, la necesidad de que las personas puedan saber, que exista un consentimiento libre, previo, esclarecido, que existan también comités independientes. En su momento, para la cuestión, la investigación en VIH fueron muy importantes, los comités de ética en investigación y los comités de bioética, ¿verdad? Sí, justamente aquí ha tocado un punto que me importa, que ha dicho que la gente esté correctamente informada. Sí, se ha visto una tendencia en experimentar en uno mismo. ¿Qué es ético? ¿Cómo de ético sería? ¿Que cree que ahí podría faltar información? Em, ¿Cómo lo plantearía usted? ¿Cree que está bien? ¿O todo vale? ¿O No, a ver, en uno mismo? claro, la investigación sobre uno mismo, a ver, no, yo creo que uno de los principales requisitos para hablar de ética es estar convencido de que no todo es lo mismo y no todo igual, ¿no? Es decir, evitar ese relativismo. La investigación sobre uno mismo, si uno asume, a ver, eso tiene que ver con los límites de la responsabilidad y con los límites de la libertad. Yo creo mucho y fervientemente que tiene el derecho total a disponer de su propio cuerpo. Creo que el único límite a la investigación individual que vos te referís es, como decimos nosotros, un principio de café, no jorobar a los demás. Por eso yo creo y estoy muy de acuerdo con el suicidio, con la eutanasia, con el derecho a la interrupción voluntaria de la vida, porque creo que es alguien que es dueño de sí mismo, no tiene por qué tener ningún tipo de interferencia ajena que le diga lo que está bien y lo que está mal, con el único límite de no jorobar a los demás, digamos, ¿no?
Perfecto. Creo que es importante, sobre todo lo Sí, último. sí. Ya para acabar, 5 segundos, algo que me quisiera expresar, que crea que sea de realmente importancia, como para dar la nota a lo que tenemos que tener en mente. Bueno, yo creo que, y esto se ve en ciencia y en medicina se está viendo mucho y en salud, a través de todo lo que es fundamentalmente los procesos de manejo de datos, inteligencia artificial, la medicina va a crecer en los próximos 5 años, va a crecer más que los últimos 2500 años. Entonces esto nos pone frente a un desafío fundamental, que es que todo este desarrollo permita dos aspectos: promover el bienestar general, fundamentalmente sin exclusiones, y promover también el desarrollo igualitario, ¿no? Si la ciencia está al servicio del bienestar general, yo creo que ahí ya vamos en buen camino. Pero no sé si estamos todavía preparados para esta revolución, porque vos imaginate que un conocimiento en 5 años va a ser superior al conocimiento de los últimos 2500 años. Esto genera claramente un desafío y un compromiso muy robusto, muy fuerte, ¿no? E informados, porque la tecnología puede ser exponencial, pero yo creo que como ingeniera, ese es mi background, el humano al final es más lineal. Le toma tiempo acostumbrarse. Sí, sí, justamente. Por eso nosotros, Raquel, decíamos que el avance de la ciencia es como un pelado, una persona sin pelos, ¿no? Que pasa por acá, para la ciencia, para la ética y para el derecho. Si pasa rápido por acá, que ya pasa mucho más rápido, no tenés forma de agarrarlo porque no tiene pelos. Entonces un poco la ética y la ley trabajan siempre detrás de esto. El desafío nuestro es estar a la par hoy. De acuerdo, muchísimas gracias. No, por favor, Raquel, gracias a Un ti. placer por Gracias. venir. Muchas Adiós. gracias.